Pues estamos estudiando el camino hacia la cruz. Camino del Señor hacia la cruz en preparación a la Semana Santa que se avecina ya. La tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Y una pregunta que nos hemos estado haciendo a partir del domingo anterior es: ¿cuándo comienza este camino a la cruz? Y el domingo pasado ya descubrimos que el Señor había dispuesto su salvación mucho antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios sabía que le fracasaríamos, que le fallaríamos. Él conocía lo que ocurriría y aún así nos amó. Y aún así nos creó. Y aún así prometió un Salvador. Hoy veremos que Jesús estaba decidido a transitar este camino sin importar el dolor que éste traería, y él conocía ya el dolor del camino hacia la cruz. Padre Santo, ayúdanos a comprender tu palabra, a aprender a gozarnos en ella. Padre, que este camino a la cruz, el Evangelio, oh Señor, se evidencia en nuestro diario vivir. Haz con nosotros como te plazca, pues tú eres el Rey y nosotros tus siervos. Habla, Señor, estamos sedientos de tu voz y anhelamos entender tu palabra. Así que, Señor, qué bueno es saber que podemos gozar de esta y podemos gozarnos por ella. Ayúdanos a comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar hoy. En el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito a que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Hoy vamos a estar viendo una porción bastante corta para lo que estamos acostumbrados de la palabra de Dios. Y vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y aunque veremos algún que otro texto, pues la verdad es que este será el fundamento para lo que hoy tenemos que entender sobre el camino de Cristo Jesús hacia la cruz. Marcos 10, y vamos a empezar leyendo el 32. Bueno, la primera parte solamente. Dice Marcos 10, 32. Jesús y sus discípulos subían por el camino hacia Belén, y Jesús iba delante de los 12 que estaban asombrados, y los demás que les seguían iban con miedo. De momento hasta aquí. Y es que si estudiamos los evangelios, vamos a notar que Jesús caminaba mucho. Y Jesús se movía por todas estas zonas, de manera que es interesante notar que se nos vuelve a narrar, como en muchas otras ocasiones, que Jesús iba caminando de un lugar a otro, del punto A al punto B, de tránsito, como muchas otras maneras. Y entonces nos preguntamos, ¿qué tiene de sorprendente estudiar las rutas que Jesús seguía? Bueno, es sorprendente porque no se nos destaca mucho del camino. Es sorprendente porque se nos recuerda constantemente que Jesús transitaba los caminos para predicar así la llegada del reino de los cielos, su mensaje para no solo los judíos, sino para toda la humanidad. Su mensaje que no estaba centralizado en un solo sitio, sino que fue a diferentes ciudades, de manera que visitó ciudades, por ejemplo, como su ciudad de origen. Visitó también ciudades pues donde habían gentiles, como podría ser Decápolis. Lugares muy concurridos o lugares poco concurridos. Se nos recuerda que muchas veces iba predicando mientras iba caminando. Y por supuesto que uno de los sitios que él visitaba era el centro religioso del país. Y hacia allá es hacia donde Jesús se dirige. Jesús y sus discípulos subían por el camino hacia Jerusalén. ¿Qué de sorprendente hay en lo cotidiano? ¿Por qué nos habría de sorprender una ruta habitual entre
los viajeros de esa época. No se nos dice que tomaron un atajo o que se quedaron un tiempo en una ciudad. Ni siquiera se nos dice, como más adelante se nombrará, pues que había una planta, un árbol, una higuera, y que entonces hace algo. No, Jesús iba caminando hacia Jerusalén. Pero sus discípulos estaban asombrados. Pero todos los que le seguían tenían temor. Y es que los sucesos, hermanos, son sencillos. Jesús y sus discípulos se dirigen a Jerusalén. Jerusalén, por cierto, que está en lo alto. Es un lugar al que se asciende, de manera que rápidamente notaremos que en una de las 3 peregrinaciones anuales, pues se leía, o mejor dicho, se cantaban los Salmos 120 al 134, que reciben el nombre de Salmos de Ascensión. De manera que lo más probable es que Jesús y sus discípulos, con toda la multitud, se dirigían a Jerusalén cantando. Pero es que esto tampoco es algo extraordinario, pues era la costumbre, era lo común. Todo judío hacía estas peregrinaciones. Iban estas fechas a Jerusalén y cantaban estos salmos. De manera que tampoco ese es el detalle que debe sorprendernos. Jesús iba camino a Jerusalén y causaba sorpresa y causaba temor. Y es que, hermanos, de manera sutil, aquí el evangelista Marcos nos está enseñando y nos está diciendo: ojo, Jesús ha puesto su mirada hacia el lugar de la cruz. Debemos recordar que no solamente estamos hablando de una ciudad que se encuentra elevada, sino que será el lugar en el que el Mesías será levantado en una cruz. Pero la determinación de Cristo Jesús al caminar al lugar que Él sabía que sería el lugar de su muerte es tal que sus discípulos se asombraban. Que la multitud que les seguía, pues Él iba delante de todos, tenía miedo y temor. No hubo duda en la ejecución de su ministerio de reconciliación, de manera que iba delante de todos. Quien debería estar aterrado en ese momento era Jesús. Nos encontramos con lo contrario, que cuando Cristo miró a la cruz, los demás temieron, los demás se asombraron, pero Él no. Él caminó con decisión. Cada paso, sabiendo lo que estaba haciendo, sabiendo hacia dónde se dirigía y sabiendo lo que había de ocurrir. No es hasta que vamos a Hebreos 12, del 1 al 2, que ya lo hemos estudiado hace poco, que no nos encontramos cuál es la perspectiva de Jesús al poner su mirada en la cruz. Pues dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, deshagámonos de todo lastre y del pecado que nos embauca y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y aquí es donde tenemos que recalcar, Jesús, el cual, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí lo sorprendente, aquí lo asombroso. Jesús y sus discípulos subían por el camino hacia Jerusalén, pero Jesús ya ha puesto su mirada en la cruz. Pero esta será la última vez que Él entrará en esa ciudad, pero es su último caminar, su última ruta hacia este lugar. Y su mirada estaba puesta en el gozo que ésta traería. De manera que cuando Jesús empieza a caminar,
y va adelantando a la multitud, porque camina con decisión y se pone el primero y lidera a la multitud en la ascensión que tiene de todo menos cotidiana, aunque pudo haber empezado como tal. La multitud teme, sus discípulos se asombran. Versículo 32, la continuación. Entonces Jesús volvió a tomar aparte a los 12 y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Mirad, ahora subimos a Jerusalén. Ahí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán. Mas al tercer día resucitó. Hermanos, no nos engañemos. Jesús no camina hacia la cruz con decisión porque no sabe lo que va a ocurrir, porque tiene prisa en llegar, porque le gustaba ser el primero. Porque Juan, que era un discípulo rápido por su juventud, pues le estaba haciendo carrera y él quería ganar. No. Va camino a la cruz. Él sabe que va camino a la cruz. Él sabe que va camino a una tortura. Él sabe que va a ser condenado a muerte. Él sabe que va a ser traicionado, que va a ser negado. Él sabe que se va a quedar total y absolutamente solo en la cruz. Pero no desprecia la cruz y transita el camino de la cruz con total y absoluta decisión, porque para Cristo Jesús el gozo de la cruz era superior al sufrimiento de esta. De manera que en estos textos se dedica a expresar lo que ocurrirá. A partir de aquí el evangelista Marcos empezará a listar cómo efectivamente, palabra tras palabra, en el orden que el Señor ha estipulado, se cumplirá. He aquí, subimos a Jerusalén, como se nos narra en Marcos 11 y 13, al 13. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, como se nos dice en Marcos 14, 1 y 2, y el 43 al 53 del 14 también. Le condenarán a muerte, como se nos dice en Marcos 14 del 55 al 65. Y lo entregarán a los gentiles, como se dice en el 15:1. Y lo escarnecerán, lo azotarán, lo escupirán y le matarán, como se nos narra en el resto del capítulo 15. Pero al tercer día resucita, como se nos dice en Marcos 16. No le tomó por sorpresa. Él conocía lo que había de venir, porque Cristo Jesús es Dios, que se hizo hombre, y en su suprema sabiduría camina a la cruz, transita el camino de la cruz, conoce el sufrimiento que le ha sido puesto por delante, pero su mirada no se aparta del lugar de la calavera, del lugar de su asesinato. Y es que hay un grandísimo paralelo entre lo que estamos leyendo hoy y lo que ya estudiamos el domingo anterior, porque en el canto del siervo sufriente, que es lo que estuvimos estudiando el domingo anterior, pues se nos dice que Él asombrará a muchos. Isaías 52:14, al igual que muchos se asombrarán de ti. Habla. Y ahora Jesús camina hacia la cruz y muchos se asombran de Él. También se nos narra en el 4 al 5 de Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios.
mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas hemos sido sanados. Porque Cristo Jesús sufrió en manos de los hombres pecadores que somos tú y soy yo. Por sus llagas hemos sido sanados. He aquí el Hijo del Hombre va a Jerusalén, donde será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Tal y como se nos había enseñado ya en Isaías. No le pilló de sorpresa. Versículo 10 de Isaías. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, pero por entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado, verá su descendencia, vivirá muchos años, y por su mano prosperará la voluntad del Señor. Vivirá muchos años, porque el Hijo del Hombre será entregado, será asesinado, pero al tercer día resucitará. De manera que también en el himno que estuvimos estudiando el domingo anterior se le da importancia a la larga vida del siervo sufriente, que ha sido cortado de entre los vivientes, pero que vive eternamente. Porque Cristo Jesús habría de resucitar. Ahora, no nos equivoquemos. Que Cristo Jesús supiese que resucitaría no significa que pasó menos dolor. No significa que la cruz pesó menos, que los clavos le hirieron menos, que los latigazos le dolían menos. Significa que es Dios, el siervo de Dios, Dios hecho siervo. Y he aquí, entonces, el mayor acto de amor conocido por la humanidad. Que Jesús, sabiendo lo que tenía delante, conociendo el sufrimiento del camino a la cruz, se puso en marcha con decisión y entereza. Sabiendo lo que le habría de costar, su amor fue mayor por ti y por mí. De manera que cuando Jesús comienza su marcha, aunque ya había sido escrito mucho antes el camino de la cruz, pero cuando comienza su marcha hacia Jerusalén por última vez, su mirada estaba puesta en la cruz. Su mirada estaba clavada en ti y en mí. Y transitó aquel sufrimiento por amor. Pero continúa narrando el evangelista de Marcos sobre lo que sucedía. Y nos dice en el capítulo 35 al 45, que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero entonces Jesús les respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Jesús entonces les dijo: el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, mas el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde dároslo, sino a aquel para quienes está preparado. Y cuando los otros 10 oyeron esto, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que quienes se tienen por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los poderosos ejercen sobre ellas su potestad? Pero no será así entre vosotros. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero
será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No sabéis lo que pedís. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate. Pero los dos discípulos insensatos piensan que pueden pedir participar en el ministerio de Cristo sin comprometerse con el ministerio de Cristo. Ellos pidieron estar a la diestra y a la siniestra de Cristo en su gloria, pero cuando el Señor fue coronado, a su lado se encontraban dos ladrones, porque la coronación del Rey del reino de los cielos no es otra que la cruz. Hermanos, aquellos querían la gloria, pero olvidaban lo que el Señor vino a hacer. Muchas veces queremos ministrar, queremos trabajar para el Señor, olvidando lo que Él ha hecho. Cuando perdemos nuestro enfoque de la cruz, entonces trabajamos en vano. Porque el reino de los cielos no funciona como los reinos terrenales. Este está formado por paradojas. Mira, su rey gobierna en un trono de muerte para dar vida a los que están en delitos y pecados. El soberano gobernador es el máximo de entre los siervos. El siervo de Dios es Dios hecho siervo, y el que quiera ser grande ha de servir a todos. El reino de los cielos es un reino fundado en paradojas, es un reino patas arriba, porque el Señor vino a poner todo patas arriba. Así que vosotros sentid lo mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No sabéis lo que pedís, porque buscáis la gloria de los hombres, pero la gloria que Cristo Jesús vivió es la de la cruz, y transitó el camino de la cruz con decisión, con entereza, y fue a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el Evangelio que Dios en su infinita sabiduría sabía perfectamente que nos rebelaríamos en su contra, y aún así nos dio libertad, y aún así nos creó, y aún así su amor no caducó ni menguó, sino que es constante, eterno, infinito, inefable, que la cruz le costó. Pero que el dolor de la cruz no se comparó al gozo de perdonarte a ti, de perdonarme a mí. De manera que cuando pones su mirada a Jerusalén, camina con decisión y asombra a los 12. Y le da terror a la multitud, que la cruz nos ha salvado, porque Él decidió tomar nuestro lugar. El Evangelio es claro, la palabra de Dios es clara. La paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mensaje de la cruz.
Ese es el evangelio, que cuando yo tenía que morir, Él caminó, Él transitó el camino que yo no podía llevar a cabo. Y en perfección fue a la cruz, por amor, con gozo, y tomó mi lugar, y tomó tu lugar. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el mensaje de la cruz. Y los discípulos tuvieron que aprenderlo. Y no fue hasta que la cruz se llevó a cabo que no lo aprendieron. El primero de los 12 en morir es el mayor, que le había pedido a Jesús sentarse a su lado. El último, que aprendió a vivir por el Señor y que murió desterrado, fue el menor de los hermanos, que le pidió al Señor sentarse a su lado. Y tuvieron que aprender a morir y a vivir apegados al reino de los cielos, llevando a cabo el ministerio que el Señor les había dado, poniendo su mirada en la cruz de Cristo. Y tú y yo debemos vivir de igual manera, apegados a su cruz, aferrados al Señor, reconociendo su amor, reconociendo su soberanía, celebrándole, recordándole y dejando que el Rey nos diga qué hemos de hacer. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servirnos y para darnos su vida. Y este es el evangelio. Que Jesús va a Jerusalén y la historia de la humanidad cambia ahí para siempre. Te pregunto pues, ¿y tu historia ya ha cambiado? ¿Ya ha cambiado tu historia? ¿Vives ya un antes y un después? Porque su perdón está para ti hoy. No tardes más en aceptarlo. De manera que Jesús y sus discípulos subían por el camino hacia Jerusalén. Y Jesús iba delante de los 12, que se asombraron, y los demás que los seguían tenían miedo, porque Jesús caminó hacia la cruz por decisión y por amor a ti y a mí. Padre Santo, gracias, Señor, por caminar hacia la cruz, Señor, por ese amor que pesó más que mi pecado. Porque el justo venció en esa cruz. Ahí fuiste coronado, y con poder y en gloria. Oh Señor, tomaste mi lugar. Moriste la muerte que yo merecía para darme la vida que no merezco. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos no es como los reinos terrenales. Gracias porque tú eres un rey diferente, distinto, totalmente contrario a lo que el mundo exalta. Pero tú eres exaltado sobre todo, sobre todos. Pero tú fuiste levantado. Y ahí, en esa cruz de dolor y de maldición, tú la convertiste en perdón y en bendición para la humanidad, para mí. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a poner nuestra mirada también en tu cruz y a recordar que es un lugar de victoria, no de derrota, que es un lugar en el cual tú, oh Señor, clamaste diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, Padre, quiero vivir para ti.
para glorificarte. Padre, si hay alguien que no te conoce, que no ha recibido este perdón absoluto de los pecados, Padre, toca su corazón y dale decisión. Si no conocías el Evangelio, que Cristo Jesús te quiere perdonar los pecados, que Cristo Jesús te quiere dar vida eterna, no esperes más para aceptar esta realidad, que a pesar de nuestro pecado, el Señor dispuso salvación y se dispuso como el Salvador. No tardes en volver a los brazos de tu Creador. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros ya hemos tomado esa decisión y nos hemos decidido por ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti y solo en ti, y a ser un pueblo que te exalta y que te glorifica como Rey soberano en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto y te agradecemos por todo esto. Amén y amén.